Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio de muchosidad. Yo soy Elizabeth Estrada y ella es... Gaby López. Pues, ¿qué les ha parecido hasta el momento los capítulos que hemos visto? La verdad es que ha sido como una introducción a un gran programa que tenemos, un gran capítulo que tenemos el día de hoy. Y antes que nada, bueno, pues se preguntarán por qué estamos sesionando así. Bueno, pues la cuestión es que hay dengue, hay dengue en el ambiente, entonces tuvimos que hacerlo de esta manera. Aquí Rosalío tuvo un bajón de salud por temas de dengue, ya va saliendo, pero por seguridad estamos ahorita así todavía, así que cuidémonos todos, ¿sale? Y pues bueno, hemos hablado de temas muy interesantes. Hablamos ya de vidas pasadas, de todo lo que es el tema de la canalización y demás. Y pues hoy vamos a tener un gran programa y el tema que vamos a tratar es constel. Constelaciones, Así, necesidad o moda. así es. Entonces, a ver, Eli, ¿por qué no nos presentas de nuevo a nuestro invitado y vamos dando una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy? Así es, hermosa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo y ya conocido invitado Rosalío Lara, todo, para que nos comparta desde la sabiduría que nos ha compartido y nos hable acerca de las constelaciones. Bienvenido, Rosalío. Espero que ya te encuentres muchísimo mejor de salud. Bienvenido aquí con nosotras. Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues aquí estamos a la orden en este tema que es muy interesante, que son las constelaciones. A grandes reseñas, pues podemos decir que ayuda para suavizar las cargas de vida. Entonces aquí pues, sí se recomiendan las constelaciones porque en ocasiones hemos estado sometidos bajo tendencias de herencias, de genética, de familia, y a veces las personas pues se cierran en un círculo donde no abren su mente o no dan cavidad a este tipo de temas porque pues en muchos lugares pueden estar como de una manera satanizadas, ¿no? ¿Qué son las constelaciones, Rosalío? Cuéntanos, para las personas que nada más han escuchado hablar de constelaciones, pero no saben cómo, qué pasa, qué sucede en esa técnica, o incluso a las personas que no han ido o no han acudido, pero o no han escuchado ni hablar. ¿Qué son? Muy bien, aquí más que nada se recomienda pues el libre albedrío de cada persona, quien desee adentrarse un poquito más en estos temas, pues hay algo de material en muchas partes en internet, ¿no? Pero a grandes rasgos, por ejemplo, eh, arrastra más que nada 5 generaciones o puede ver un poquito más en profundidad. ¿Generaciones de qué tipo? Por ejemplo, familiar, lo que es mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, bisabuela, ¿sí? Igual de la parte de papá, que es padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Entonces, por ejemplo, muchas personas en ocasiones dicen, es que no entiendo por qué me pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, algo muy común es cuando una mujer, pues, se une en matrimonio con una persona y después al final queda con 2 hijos o 3 o los que sean y abandonada, ¿sabes? Y eso sucede, por ejemplo, que la tía, que la abuela, el abuelo se fue o cosas así, ¿no? Entonces, esos son los rompimientos que nosotros hacemos de contrato por medio de las constelaciones. ¿Qué quiere decir eso? Automáticamente, por ejemplo, el linaje de familia, ya sea materno o paterno, se modifica cuando tú te sometes a una sesión de constelación, perdón. Ujú. Ok. ¿Cómo podemos detectar, Rosalío, el tema para que podamos identificar cuándo es necesaria o recomendable una constelación? Bueno, hay muchos patrones, por ejemplo, hay desde alcoholismo, hay desde tendencias delictivas, me refiero a vicios, hay desde tendencias, por ejemplo, de abandono, hay pues unas tan difíciles que es el suicidio. Por ejemplo, aquí sí sería conveniente pues abrir esta pequeña puerta y
acudir con alguien que se encuentre un poco experimentado para encontrar la mejor respuesta y dar la mejor solución en raíz del problema, no por encimita, sino simplemente ir al fondo de todo el problema. Y sí se puede, ¿eh? Yo he Ujú. tenido casos donde personas, por ejemplo, con tendencia a suicidio, pues hemos hecho un buen trabajo. Me refiero hemos porque la persona cumple con un 50% del trabajo y yo, pues con el conocimiento y la práctica y todo, se complementa con él otro 50%. Pero sí debe de tener como esa voluntad la persona y mente abierta para poder acudir a este tipo de sesiones. Ok. Entonces, a ver, Rosalío, cuando se repite, de alguna manera, se repiten patrones generacionales, experiencias o conductas, como tú dices, o sea, en mi ejemplo, yo lo pongo aquí sobre la mesa, que soy mamá soltera y mi abuela fue mamá soltera, mi bisabuela fue mamá soltera, mi mamá no lo fue, pero casi lo era, entonces muchas cosas así que se fueron repitiendo patrones. Tiene que ver, si yo constelo, puedo llegar a la raíz donde se sembró esa semilla y poder como cortar con eso. Sí, efectivamente, por ejemplo, aquí buscaríamos el inicio de origen, podría ser en una cuarta generación, en este caso con tu tatarabuela. Vemos ahí, por ejemplo, en esencia, viene, acude a nosotros y nos da una pequeña reseña de qué fue lo que le ocurrió, donde inicia esta tendencia de sentirse en abandono o estar en abandono en relación a las parejas, ¿no? Entonces, cualquier respuesta que se dé ahí, uno debe de buscar la mejor fórmula para poder hacer el mejor rompimiento, repito, para poder llegar a ese origen. Ok. Entonces, si nosotros identificamos, como comentas, un patrón generacional que de pronto uno dice, pues a mí no me gusta este patrón que viene repitiéndose en las mujeres o en los hombres, o que veo que es muy repetido entre las primas, o por ejemplo, no hablando en mujer, yo como mujer, vaya. Eso podría ser un patrón que dices, bueno, pues es porque ya viene algo como heredado dentro de o plantado dentro de, que es momento, si tú lo estás viendo de una manera racional, que ya lo estás viendo, eres consciente de lo que está sucediendo, en ese momento es como un buen momento para consultarlo y checar si puede ser por medio de constelaciones de romper estas conductas repetitivas. Sí, sí se puede hacer de esa manera, aunque hay otras técnicas donde podemos, por ejemplo, ver si es un evento nada más que le está ocurriendo a esta persona. Se puede Ujú. ver esto como evento individual. En este caso se puede hacer una regresión y vemos si es exclusivamente de esta vida como experiencia de vida, pero también tenemos la opción de hacer una pequeña constelación y Ujú. encontrar por medio de los participantes si es el origen, en este caso generacional. ¿Por qué se dan este tipo de tendencias? ¿Qué es lo que hace que se dé la secuencia? Es muy sencillo, nuestra forma de pensar. Es lo que nos provoca muchas cosas, inclusive, por ejemplo, una persona que tiene miedo a quedarse sola, está permitiendo una afinidad de energía con Ujú. alguien que tenga esa necesidad de abandonar, en este caso, a una mujer. Ok. Y lo que cambia es la forma de pensar y, por lógica, tu frecuencia y tu vibración. Ujú. ¿Qué tal? Qué interesante. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, en una constelación así, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se los podemos explicar? Porque, digo, hay una película muy buena que se llama, Mi otra yo, ¿es él? Ujú, sí, Esa, es que, una serie. una Ujú. serie, que es buenísima. Yo ya me aventé las 2 temporadas y sí te quedas así como que, ¡ah! Entiendes como muchas cosas, ¿no? Pero quizás, pues que lo puede entender quien ya haya como pasado por la experiencia de una constelación. Pero me gustaría, Rogelio, que nos platicaras bien qué es lo que sucede, por qué sucede de esa manera. Yo la primera vez que viví una constelación, híjole,
O sea, a mí se me hizo algo así que yo ni sabía qué onda, no me dijeron, ven, órale, hasta constelé a la hora de la hora y es un, es algo muy, muy energético, muy fuerte, muy los mensajes que se dan y que dices, "Ah, ¿qué es lo que pasa?" O sea, ¿cómo nos podrías explicar para que entendamos qué es lo que pasa en una sesión de constelaciones? Muy bien, ahí es donde sucede la verdadera magia. Por ejemplo, todas las personas o todos los participantes, inclusive si no saben cómo se hace una constelación o si ya tienen noción de cómo se hace una, hay esa parte mágica que se presta a la persona y dice, ok, pues yo me Ujú, presto para ser el personaje que me toque representar para ayudar a la persona que está constelando, ¿no? ujú. Entonces, la afinidad de energía llega el momento donde es tan, ¿cómo se puede decir? Hace como un clic en la persona que nunca ha asistido a una constelación y una problemática que creía que era completamente ajena, se hace como algo muy familiar y dice, yo me sentí también liberarme porque sentí esto, dije esto, mi reacción fue esta. Entonces aquí, por ejemplo, la gente en afinidad se presta y todo mundo llega al punto donde sana algo directa o indirectamente. ¿A qué nos referimos con directa o indirectamente? Digo, a mí me queda claro, pero me gustaría como para que lo entienda quien nos escucha y es tema prácticamente nuevo para ellos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, supongamos que hay una persona que tiene alcoholismo, ¿no? A lo mejor no en un grado de usarlo pues tan frecuente, ¿no? Llega el punto donde constelamos a alguien que sí tiene un problema y encontramos el origen, por ejemplo, en un bisabuelo. Y justamente esta persona que pues tiene inicios de tomar alcohol, se presta para hacer una constelación. Esa persona al momento de vivir lo que en el origen de la persona que estamos constelando le sucede y es la secuencia hasta hoy en día, la persona empieza a entender y cambia su frecuencia y cambia su vibración en relación a su tendencia inconsciente de la bebida. Y automáticamente empieza a ser consciente y disminuye esa creencia de necesitar, en este caso, la bebida. No sé si me expliqué. Ok, mm, interesante. También está el tema que que luego nos preguntan, es las constelaciones, ¿cómo son más recomendables? ¿O cuál es la diferencia entre una constelación grupal y una constelación que se hace de manera personal? Porque a veces pues llegan contigo a consulta y se detecta que por medio de una constelación se puede como comenzar a trabajar cierta situación y pues ya, ¿no? Empieza como un apoyo. Pero ¿cuál es la diferencia? Muy bien, mira, por ejemplo, podemos utilizar una sola persona. Ejemplo, de esto me ha ocurrido algo frecuente, ¿no? Que llega una persona y dice, es que yo siento que mi abuela generó una maldición en mi persona o en mi familia. Entonces, solicitamos solamente una persona que represente Ujú, a esa abuela o bisabuela o quien haya sido, ¿no? Entonces, ahí, con esa persona, se puede dar el rompimiento de maldición que afecta a esa persona y a su familia. Entonces, esa sería una sola persona. ujú, En casos diferentes, por ejemplo, cuando hay tendencia de suicidio, ¿sí? Podemos pedir que venga el papá, el abuelo, el bisabuelo. Supongamos que el bisabuelo fue el que provocó de un inicio el primer suicidio. De ujú. ahí el que le sigue, de ahí el que le sigue, y hasta la cadenita del último que está pidiendo la constelación. Entonces, aquí sí se necesitan todas las personas para que se rompa toda la cadena, Ujú, para que no siga la secuencia de creencias como una posible puerta, el suicidio. Entonces, aquí sí se necesita. Hay diferentes formas de cómo hacer un rompimiento. Por ejemplo, podemos tomar una hoja de papel,
romperla simbolizando el contrato que en su momento se hizo. O podemos hacer por medio de la imaginación, tomar un pergamino, romperlo y automáticamente la persona empieza a disminuir sus creencias de necesidad de encontrar esa puerta falsa. ¿Qué sucede, Rosalío, en todos esos? Bueno, hay quienes le llaman, por ejemplo, actos psicomágicos o esas tipo de técnicas, ¿no? De visualización y de todo esto. ¿Qué es lo que sucede realmente a nivel energético? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que habla y dice, no, pues es que eso es charlatanería, eso es creado por la mente, eso es algo inventado o mera sugestión. ¿Qué le dirías tú a esas personas? ¿Qué es lo que sucede realmente en todo el sistema en el momento en el que se está trabajando? Es muy sencillo. Por ejemplo, recordemos que todas las tendencias, cualquiera que sea, son herencias de creencias, ¿sabes? Entonces sí hay como esa parte mágica del cerebro, que es la psicomagia, ¿sí? Y que nos permite hacer el cambio de frecuencia, de vibración y de energía quien está padeciendo cualquier cosa que le esté ocurriendo en negativo, ¿no? Entonces ahí es donde ocurre la magia. En sí es como si tú cambiaras de canal a tu vida. Es como si tú hicieras consciente aquello que en su momento creías que era una tendencia porque el abuelo lo hizo, porque el papá lo hizo o el bisabuelo lo hizo. Simplemente tú te sales de esa frecuencia. Entonces tus generaciones, llámese hijos, empiezan a tener una disminución de esa creencia que en su momento provocó suicidios. Damos ese ejemplo. ¿En qué porcentaje más o menos, Rosalío, si pudiéramos hablar de porcentajes, en qué porcentaje está determinada nuestra conducta o nuestra realidad actual de memorias de dolor o de traumas generacionales, traumas sistémicos heredados, que influyen en nuestra vida actual, en nuestras decisiones? Mira, pues en sí es un poquito alto, es un 80% de una vida postraumática. 80% es muchísimo. Ujú. En sí el 20% son experiencias nuevas o pueden ser también cosas que la persona decide experimentar de una manera eh, similar, pero diferente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay personas que en una vida pasada tuvieron un matrimonio feliz, tuvieron sus hijos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer un cambio en mejora? ¿Se vive en lo mismo? Aquí nada más hay menos desacuerdos o menos pleitos, de alguna manera de decirlo, donde las personas, en este caso la pareja, empieza a tener vivencias más como amorosas y no tan agresivas. No sé si contesta tu pregunta. Sí, sí, claro, muchas gracias. Oye, antes de eso me surgió una duda. Tú dijiste una palabra muy fuerte, comentaste una palabra muy fuerte a lo que es, dijiste algo sobre maldición. ¿Sí? ¿A qué le llamamos maldición? Porque luego uno cuando escucha esa palabra se imagina, no sé, todo un ritual ahí de brujería y todo este rollo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se puede desarrollar o cómo se puede lanzar una maldición? Porque muchas, en la experiencia que hemos tenido trabajando ya contigo, han sido nuestros, en los mismos sistemas generacionales, ¿no? O sea, las mismas ancestras o ancestros han arrojado ciertas maldiciones en su mismo sistema. Pero, ¿qué sucede ahí, Rosalío? ¿Cómo se puede arrojar una maldición? Bien, bueno, es algo sencillo de explicar. Por ejemplo, en este caso, las mamás o las progenitoras hacen un lazo de sangre, es muy fuerte y en ocasiones en un estado pues de ira o de enojo, llegan de las mamás porque a veces no saben tener el control de los hijos o los hijos a veces son demasiado rebeldes o problemáticos. Y llega el momento donde la mamá pues lanza un decreto, que en este caso se llama maldición.
Y puede Mm, decir, pues, ojalá y no te cases nunca, ojalá y nadie te quiera, o X, cualquier cosa negativa, y llega el punto donde esa maldición, en este caso decreto de sangre muy fuerte, sí perjudica inclusive una persona o el núcleo de la familia, todas las hijas o todos los hijos. Y ahí es donde las personas viven consecuencias un poquito complicadas. Una, por manipulación, por la tendencia que tenemos en creer que la palabra de la mamá es muy fuerte, ¿sí? Inclusive abuela también es muy fuerte, porque es un linaje de sangre. Entonces aquí, eh, cuando suceden ese tipo de cosas, afortunadamente, sí podemos acudir a las constelaciones y volver a vivir esa experiencia con la mamá, en esencia, para poder romper esa maldición. ok. Aquí me gustaría que nos ayudaras también a entender un poquito más, porque cuando hemos tenido oportunidad de vivir constelaciones contigo, de apoyar y demás, pues nos hemos enfrentado luego a la pregunta de ¿cómo le hiciste para saber todo eso? ¿No? Cuando a veces el canal somos Eli o yo, luego sí es así como que, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste para saber eso? ¿O cómo supiste qué decirme? ¿O cómo supiste qué sentir, qué, porque también es el tema que luego dicen, pueden ser perfectos lectores psicoemocionales para saber qué decir, ¿no? Y pues está como esa parte que uno sabe que no, porque de pronto no sabes ni por qué dices las palabras adecuadas, pero sabes qué es lo que se debe de decir en ese momento. Muy bien. ¿Quieres un balde de agua? Ay, tú y tus baldes de agua, Dale. échale. Es porque ya estuviste ahí. Y hay Ok. una memoria que está ahí en ti, que simplemente fue el momento adecuado, el tiempo, el lugar, todo, donde tú simplemente al conectarte, al ser una canalizadora, tuviste Ujú. palabras, el sentimiento, la sensación y todo lo que has sentido cuando tú has participado en tipo de sesiones. ¿Por qué? Porque ya estabas ahí en una vida pasada. Ok, que ahora sí es la continuación al programa que tuvimos la semana pasada, que era el tema de vidas pasadas, ¿no? Exactamente. Por eso es que es el tema de que cuando tú estás en una canalización, incluso apoyando, es porque llevas también tú un aprendizaje, o sea, el aprendizaje no únicamente lo lleva quien está canalizando, sino quien es canal para lograr esa constelación. ¿Es por eso? Sí, porque te comento, por ejemplo, en las veces que tú has participado hay una afinidad de energía y en este caso Mm. tú, como participante indirecta de las personas, te has beneficiado porque el hecho de haber sentido esas emociones, haber tenido esos pensamientos, el haber tenido todo lo que viviste, te permite a Ujú. ti fluir de una manera diferente, te ayudan, contribuyen en este caso para ti, para que seas diferente persona. En estas Ujú. constelaciones lo que se hace es expansión de la mente. Entonces, todas las personas que participan en una constelación, ya sea que constelen su historia o que se presten para realizar la historia de alguien más, son canalizadores. En parte sí, O sea, actúan como canalizadores en ese momento, prestan su cuerpo, su envase energético para recibir los mensajes, ¿sí? así es, así es. Sí los prestan. Es como, por ejemplo, por eso es conveniente de que las personas sí estén como de acuerdo en participar y tener como, pues, una respuesta neutral y permitirse dejarse llevar por lo que están sintiendo y lo expresen en palabras para que la persona que esté constelando pues tenga esa facilidad de entender más fácil de la persona que está representando a su abuelo, su abuela, su mamá, su papá, su tío, quien haya sido, ¿no? Entonces sí es importante el dejar fluir la palabra, más que nada la palabra, para que se pueda entender mejor lo que en ese momento se está liberando. ¿Se puede constelar a alguien que no está presente?
y que no da su permiso. Bueno, sería conveniente que sí diera el permiso para que fluya más fácil los cambios energéticos de actitud y de tendencia de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en ocasiones un miembro de familia, que son 4 hermanos, llega al punto donde uno de ellos viene, acude, en este caso a constelar, y trae un problema que fue para toda la familia. Los otros 4, aunque no sepan y no tengan conocimiento, ni se les haya pedido su opinión de permiso, llega el momento donde se les mueve la energía a ellos también. ¿Por qué? Porque en este caso la afectación fue a nivel de núcleo familiar y ahí sí se mueve sin el consentimiento de ellos y sin siquiera tener noción. Simplemente les empieza a ir diferente. Ahí es donde yo digo que es la magia, Mm, padrísimo. ¿sí? Interesantísimo. Es muy interesante. Por eso yo invito a las personas de que sí, pues se adentren un poquito en educarse en este tipo de temas, porque puede marcar mucho la diferencia entre estar enfermo y en estar en bienestar. Ujú. Claro, entonces, digamos que es una técnica, una herramienta terapéutica que tendría que estar, ¿sí? Presente dentro de un proceso de sanación, de liberación ¿Sí? Por y eso de sí está. evolución. Y es más que nada es eso, es evolución. En Ujú. realidad es como un pase a tu siguiente nivel evolutivo de alma y de cuerpo biológico. Ok, no, bueno, pues padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, Rosalío, porque la verdad es que nos despejas de muchísimas dudas Ujú. y pues gracias por compartirnos todos estos conocimientos y tu sabiduría. Y no sé, Gaby, si tengas alguna otra pregunta, Sí, pues ahora que inquietud. enfocándonos en el tema de mitos y creencias, pues sería como aterrizar eso de en realidad es necesidad o cómo está eso de que ahorita está de moda, en auge, qué tanto puede ser moda, y esa gran pregunta de sugestión o no sugestión, moda o qué es lo que sucede. Bueno, en realidad no es moda, es algo que ha tenido bastante resultado en positivo y mucha gente pues procura estar bien. Y es Ujú. por eso es que todo mundo buscamos el tener un mejor bienestar en nuestro entorno y en nuestras personas. Aquí pues sería interesante, volvemos a lo mismo, de investigar un poquito, tener un poquito más de mente abierta para poder entender este tipo de temas y otros temas que hay también que en ocasiones son complicados de explicar, pero son fáciles de experimentar y de vivir, porque a veces tenemos los cambios y no tenemos la respuesta de cómo es que funcionan. Simplemente funcionan y ya. La respuesta sería atrévanse a vivirlo. Si tienen la inquietud, si ya detectaron por ahí algo que dicen, esto sinceramente me gustaría trabajarlo de esta manera, pues que se atrevan, que se animen, que vengan con mente abierta para que conozcan esto pues como una herramienta más para trabajar este, pues muchas cosas, ¿no? Ujú. Oye, Rosalío, y también yo creo que es bien importante remarcar que hay que saber con quién, ¿no? Porque luego se ha sabido también de muchos consteladores o personas que se dedican a estos temas, a realizar estos temas, que abren puertas o hacen todo un movimiento energético, pero no saben cómo cerrar. Y entonces regresan a la gente, pues ya, que andan ahí todas abiertas por la vida, hasta teniendo sintomatología física. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Qué puedes recomendarle a las personas? Sí, mira, efectivamente sí se abren puertas en relación a familiares que ya no están inclusive en vida, simplemente es una energía, es la esencia de en aquel momento donde se dio el inicio de un problema de raíz.
Entonces, al final de cada constelación, bueno, hay técnicas diferentes donde se provee, por ejemplo, la técnica para poder cerrar esa puerta y que la persona no se vaya sintiendo una energía diferente a su carácter o a su forma de ser, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, yo la comparto con todos, la técnica es cerrar los ojos. En este caso, la dirección la doy yo. Es, imagínate que estás en un sótano, hay 7 escalones hacia arriba, hay una puerta, la abres y entras como una habitación donde hay puertas y ventanas. Volteas a los 4 direcciones. Si ves que está una ventana abierta, la cierras. Si ves que está una puerta abierta, la cierras. Y cuando ya veas que está todo cerrado, nuevamente bajas por el mismo lugar que entraste y es regresar, cerrando la puerta y bajando 7 escalones y así es como se cierra las puertas que uno abre para poder encontrar las respuestas de problema de raíz. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosalío. ¿Algo que quisieras decirnos, comentarnos, con lo que quisieras cerrar esta trilogía tan importante, tan interesante que Interesante. has compartido con nosotras? Y, por ejemplo, desafortunadamente México tiene un problema de salud, que en este caso es la diabetes. Si las personas se abrieran en un tiempo justo para poder cerrar esos patrones de pensamiento, de abandono, de desamor, ¿sí? Estaríamos, por ejemplo, ayudando a muchas personas en prevención de esa enfermedad que se llama diabetes. Eso sería mi aportación y pues que la gente se anime a poder tener una experiencia, que la vivan por sí mismos y vean la magia que se maneja detrás de eso. La magia en positivo. Ujú. ¿Y cuántas enfermedades, no? También, ¿cuántas enfermedades se pudieran prevenir con este tipo de Y, técnicas? y, por ejemplo, he tenido pacientes que en ocasiones me han dicho, es que mi abuelito murió de un infarto, mi papá murió de un infarto, mi tío murió de un infarto y yo no quiero morir de un infarto. Entonces llega el punto donde vamos a la constelación y vemos que el principal personaje que originó, pues, es el que hereda esa creencia, más que nada de miedo. Si tú tienes miedo que algo te va a ocurrir y lo traes frecuente en tu mente, es un porcentaje altísimo que te va a ocurrir, porque tú solo o tú sola lo atraes y lo haces propio, porque en primera ya estás creyendo que te va a ocurrir a ti. Entonces, Claro. cuando constelamos, esa creencia que está tan aguda o taladrada en la mente o en el cerebro, la empezamos a disminuir de tal manera que el infarto en este caso se suspende. Ujú. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosalío, por tus tan valiosas aportaciones. Si quieren el contacto de Rosalío, mándenos mensajito. Si quieren acudir a sesión con él, él es uno de los terapeutas que está con nosotras en nuestras jornadas de armonización. Es los temas que maneja, los que hemos estado abordando aquí en esta trilogía. Y pues cualquier duda o comentario, pues aquí con nosotras, ¿no? Noviembre ya Em, vamos a estar teniendo próxima fecha de constelaciones, ya se las estaremos haciendo saber y llegar. la última del año ya La sería, última ¿verdad, del año, hermosa? para La que última empecemos el para año lo más cerrar. limpiecitos posible. Claro, para darle la bienvenida al siguiente año. Y bueno, pues recuerden apoyarnos a nuestro canal, a Muchosidad, activen su campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios que vayamos subiendo. Suscríbanse a nuestro canal, si les gustaron los temas, denle like, compartan los videos y coméntenos qué tema les gustaría que abordáramos. Gaby, ¿qué actividad hay? ¿Qué tarea hay? Pues la actividad sería, vamos tomando conciencia de cuántas cuestiones repetitivas han existido en la familia llamadas herencias y por qué no, si queremos tener la oportunidad de trabajarlas y romperlas, pues aquí hay una gran opción. Creo que él y yo somos también testigos
de grandes cambios, tanto personales como de pacientes, como de gente que ha acudido. Entonces, yo me atrevería a pedir eso. Hay que recordar que cuando nos arreglamos nosotros, no es tratar de arreglar a los demás, sino arreglarnos nosotros para que las personas que vienen detrás de nosotros se comiencen a arreglar también. ¿Sale? En otras palabras, liberen sus cargas. Eso. Hay que dejar de cargar maletas que no son nuestras. Yo así es como lo puedo comprender. A veces cargamos con maletas que ni nos tocan ni traen nuestro nombre. Así es. Muchísimas gracias, Rosalío. Es un placer estar aquí de nuevo y en ocasiones futuras estaremos en la mejor disponibilidad. Y Gracias. recuerden, Nunca nunca pierdas pierdas tu tu muchosidad. muchosidad.